En este momento tenemos como invitada a la doctora Giovanni Rodríguez de la Universidad Abierta para Adultos y nos va a hablar un poco sobre los aspectos de la gestión universitaria en la educación a distancia a partir de la experiencia del COVID-19. La doctora Giovanni es profesora y vicerrectora académica de la UAPA, licenciada en Educación, licenciada en Psicología Clínica, magíster en Gestión y Administración de la Educación, magíster en Enseñanza Superior, especialista en Educación a Distancia por la UAPA, especialista en Gestión y Diseño Curricular de la Universidad de Barcelona y actualmente está finalizando el doctorado en Tecnología Educativa en la Universidad de Islas Baleares en España. Bienvenida, profesora Giovanni, toda la palabra, el espacio es suyo. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo especial desde el Caribe y este país, República Dominicana. El agradecimiento a la Red Telescopio Nodo Venezuela y a la Universidad Simón Bolívar por permitirnos estar en este espacio que yo particularmente he denominado una comunidad de aprendizaje. Como bien plantean, vamos a conversar un poquito sobre los aspectos de la gestión universitaria a partir de la convivencia del COVID y obviamente ver por ahí una mirada de los retos para la educación que se avecinan a partir de esta experiencia. Quiero iniciar con una breve reflexión, digamos, sobre todo en dos aspectos, en el liderazgo y en lo que implica el trabajo en las organizaciones. Primero, el liderazgo, partiendo de que el liderazgo estratégico refiere a la capacitación y anticipa el tener y mantener la flexibilidad para atribuir facultades a otros. Un poquito quiero citar lo del liderazgo porque entiendo que en este momento es sumamente necesario y van a poder ver cómo nosotros hacemos referencia del liderazgo transformacional. Y obviamente el aspecto del potencial que tiene una organización para innovar y decir las habilidades para adoptar e implementar con éxito mejoras graduales puede diferir sustancialmente de una organización a otra. Esto porque a veces en tiempo de crisis se entiende que lo que es funcional para una universidad puede ser funcional a otra. Y definitivamente hay organizaciones que no podemos llevar la misma experiencia enlatada para replicarla, porque se tiene que atender al contexto real de las organizaciones. En tal sentido, quiero señalar un poquito el conocimiento de nosotros en el Caribe. Estamos situados, República Dominicana es una isla que pertenece, ¿verdad?, al Caribe. Nosotros como universidad estamos en el corazón de la isla, Santiago, República Dominicana. Ahí está la sede central. Y tenemos dos recintos, uno en la zona nordeste del país, en la provincia María Trinidad Sánchez, una zona costera, y en la capital de la República Dominicana, en la zona oriental, contamos también con otro recinto. Tenemos presencia internacional en Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Costa Rica y varios países, como señala la presentación. Pero sobre todo en nuestro país tenemos una gran presencia en la zona sur del país, que es una zona empobrecida y que a través del desarrollo de los planes de estudios virtuales podemos llegar a ellos. Un poco el conocimiento de nuestra comunidad universitaria. Tenemos alrededor de 22,000 participantes activos, más de 371 facilitadores, autoridades académicas tenemos alrededor de 51, egresados hemos llegado a 31.352 egresados. Próximamente tenemos la 59ª graduación de la universidad en este mes y contamos con 28 programas de grado, 21 programas de maestría, 11 programas de especialidad y actualmente estamos desarrollando un doctorado, nuestro primer doctorado virtual semipresencial consorciado. Un poquito quiero compartir el sello de nuestra universidad que nos hace un tanto diferente y algunos elementos que nos identifican es que somos la primera universidad virtual en República Dominicana. Tenemos oferta educativa a privados de libertad y personas con necesidades educativas especiales. Esta oferta a privados de libertad ha sido la primera en América Latina.
Contamos con un vicerrectorado propio para el desarrollo de la innovación, un elemento que está tomando auge actualmente en las universidades. Desarrollamos la Cátedra de Convivencia Pacífica, sobre todo para atender una de las problemáticas vividas en América Latina, sobre todo con la violencia de género. Contamos con una emisora Radio Guapa para el desarrollo de procesos académicos y compartir, ¿verdad?, la experiencia de aprendizaje e investigación, así como el fortalecimiento de la oferta académica que tenemos. Es la primera universidad en trabajar con cursos MOOC en alianza con la UNED de España a través de la plataforma Miriadas a partir del 2012. Tenemos el primer doctorado en el país consorciado con otras 5 universidades en de ministerio, ahora que está empezando a desarrollar un programa por competencia, y ya nosotros contamos con esto y lo estamos implementando hace más de 10 años. Un poquito le muestro la carátula de lo que representa nuestro modelo educativo. Y todo esto, ¿verdad?, nos invita a una gran reflexión, y es a quién impacta el COVID-19 en términos institucionales. Obviamente el COVID impacta el sistema de salud, el sistema económico, impacta el sistema político, el sistema de seguridad nacional y todo lo que tiene que ver con el sistema ejecutivo gubernamental. Pero en rojo aquí le coloqué que ahora mismo en lo que atañe a nosotros impacta el sistema educativo, porque hace repensar una nueva mirada al tipo de oferta, modelo que se desarrolla a partir de esta experiencia del COVID. Y un poco la reflexión de entendimiento de la gestión para un escenario remoto, quise tratar básicamente estos puntos, ya que en un trabajo de escenario remoto no es cuestión de realizar un trabajo desde casa, sino que hay que contemplar otros aspectos derivados a lo que implica la gestión desde el hogar, porque te hace cambiar la logística de planificación, atender al quehacer familiar, a los hijos, la familia, y otros aspectos derivados del trabajo remoto que atañen también al cuadro familiar, como es cuando tienes que trabajar en las tareas con tus hijos y demás. No implica también tener solo tener una computadora y acceso a internet, sino que también hay que contar con un acceso hasta cierto punto de alto rendimiento, ¿verdad?, dependiendo de lo que vayas a desarrollar. Y obviamente también pensar que el trabajo remoto implica una gestión para el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de trabajo. Y esta gestión tiene que ver en que trabajamos por emergencia, planificando a vapor, pero que todo esto sea de manera articulada que nos permita garantizar los objetivos. Y obviamente entendemos también con esto que hay que desarrollar un proceso de liderazgo visto como una exposición y actitud que permita visualizar acciones de respuesta ante la crisis, pero sobre todo desarrollar aspectos de innovación, porque hay que repensar y pensar en hacer las cosas diferentes. Y esto posiblemente nos trae algunas líneas de actuación que invite a la innovación, que invite a los cambios en el desarrollo de acciones de las que hacíamos de manera tradicional y que posiblemente ahora hay otras alternativas para atenderlas, sobre todo para atender la disrupción y la transformación de las instituciones por el COVID. Y obviamente un aspecto que hay que entender es sentir que quienes desarrollan ese trabajo son seres humanos. Eso es vital, sentir que hay que trabajar también con las personas que desarrollan trabajo remoto y sobre todo ese componente de actuación humana.
un poco el escenario COVID que nosotros debimos de repensar para atender todo lo que tiene que ver con la calidad, la rentabilidad del servicio, la sostenibilidad. Y tiene que ver con nosotros determinar el escenario regular basado en un cumplimiento de horario, la planificación regular de acciones en función a planes operativos y el seguimiento a procesos establecidos por mucho tiempo. Sin embargo, en el escenario COVID había que hacer un análisis, sobre todo de las habilidades para trabajar de forma autónoma, proactiva, con cierta actitud de iniciativa. Sobre todo, verificar la capacidad para la toma de decisión, la adaptación al cambio, la orientación al trabajo por resultados, porque el COVID nos hizo dar respuesta de manera puntual a las acciones, no solo de emergencia, sino que también había que pensar en el resultado y el logro de tu plan operativo, ¿verdad? Estar pendiente a aquellas personas que sabían trabajar con disciplina y autorregulación, la capacidad de gestionar y comunicarnos en ambientes virtuales, la autogestión del tiempo y la planificación de las tareas era sumamente importante, y la capacidad para conciliar la vida familiar y laboral, pero sobre todo el manejo emocional. Todo esto en términos de gestión había que considerarlo antes de salir a una planificación del trabajo remoto. Que si bien es cierto fue por emergencia, obviamente había que indagar todas estas capacidades para poder tener buenos resultados. Entonces, como preámbulo les comento que esta experiencia es una reflexión producto del esfuerzo de la sistematización que pone el énfasis en los procesos de gestión institucional y en particular todo lo que se refirió a la organización y el desarrollo de las actividades desde el trabajo remoto de todos los colaboradores, directores, organizadores, diferentes instancias de la universidad, que tuvimos que aunar esfuerzo y apoyarnos unos al otro para garantizar resultados no solo de un departamento, sino resultados institucionales. Ese desarrollo implicó la reorganización estratégica a partir de las 5 funciones básicas de administración, que son la planeación, la organización, coordinación, dirección y control. Vamos a ver un poquito cómo se desarrolló eso. La reflexión de actuación que obviamente se vieron todas las universidades a nivel mundial, que tuvo que considerarse, y fue la necesidad de ofrecer todos sus servicios en línea. Obviamente había que preparar los equipos de trabajo para esto. La inversión en infraestructura tecnológicas. Hay universidades que definitivamente no contaban quizás con la plataforma y también tuvieron que alinearse a desarrollar todo su proceso virtual. Motivar a la creación en los procesos académicos y desarrollo de la docencia para completar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los tiempos establecidos. La reestructuración de contenidos curriculares, sobre todo una distinción, y esto nos tocó muy de cerca, ver las asignaturas de componente teórico y aquella asignatura de carácter práctica que implicaban un cambio radical en la oferta independientemente fuera virtual. Y sobre todo, dar mayor apertura a la virtualidad y el uso de métodos y técnicas innovadoras. Y sobre todo, un aspecto importante era pensar en la capacitación de los docentes en entornos virtuales, ese aspecto pedagógico de la docencia por emergencia, ya que definitivamente no es lo mismo ser docente virtual por emergencia y ser docente virtual por formación. Creo que este es otro de los lineamientos que nos tocó muy de cerca a nosotros como universidad. Aquí bueno, esbozo... Yo estoy verificando si están activos. Disculpen, ¿puedo continuar? Aquí un esbozo un poquito de la orientación de todo esto, porque teníamos que articularlo con nuestro modelo pedagógico en función a los cambios sociales y al desarrollo por el propio modelo. Nuestro modelo pedagógico se centra en los 4 macropilares, ¿verdad? Aprender a aprender, que tiene que ver con la parte estratégica del conocimiento, el aprender a hacer, que tiene que ver con el aspecto constructivo
el elemento práctico, el aprender a ser y el aprender a convivir juntos, que encierra la filosofía institucional y la parte social que tiene que ver con el humanismo. De ahí que desde mi inicio contemplé ese elemento que había que tomar en consideración, que era la parte del ser y la parte humana, porque está muy vinculada también a nuestro modelo. Una reflexión de Eddie Holter, quien dice que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán equivocados, equipados para un mundo que ya no existe. Esto es sumamente importante y ahora se da más sentido, porque posiblemente estamos formando con metodologías tradicionales a una nueva generación que quizás demanda otras cosas. Y obviamente la administración es el órgano de las instituciones y este órgano que convierte a una multitud en una organización y sobre todo a los esfuerzos humanos en acciones. Este es un planteamiento de Peter Drucker en su famosa Sociedad Postcapitalista, que si bien es cierto, lo presentó en el siglo pasado, a finales de los años 90, no es menos cierto que esas consideraciones y planteamientos científicos tienen mucha validez en pleno siglo XXI. En términos de gestión, nosotros acuñamos la definición como todas aquellas acciones y diligencias o trámites que hacen posible la realización de los procesos administrativos y sustantivos en la organización. Y el logro de estos objetivos trazados en una institución te permite, a través de las normativas, de las leyes, de los reglamentos, definitivamente desarrollar acciones y responsabilidades en la cual se pueda sustentar y sobre todo que pueda haber dependencia y organismo entre todo lo que lo conforman. Un poquito este planteamiento tomado del Manual de Gestión de la Calidad de los Centros Educativos. Y el trabajo remoto, que si bien es cierto no es nuevo, en varios países desarrollados se ha estado poniendo en práctica el trabajo remoto. Entendemos nosotros de manera particular que el COVID viene a poner un sello a la valoración y al repensar la posibilidad de tener departamentos en las instituciones que posiblemente pueden lograr el desarrollo de su objetivo sin necesidad de asistir de manera presencial a sus centros laborales. Y ante esto, Cataño y Gómez plantean que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el teletrabajo es considerado una forma de trabajo la cual se realiza en una ubicación alejada de su oficina central o instalaciones de producción, separado así al trabajador del contacto personal entre colegas. Y no desarrollo todo el planteamiento de según Cataño y Gómez, porque más adelante vamos a ver un poquito sobre lo que implicó este trabajo remoto. Y uno de los elementos que tuvo que implicar fue de qué manera nosotros adaptábamos y creábamos esos 5 elementos básicos de la función administrativa que tenía que ver, como le dije anteriormente, la planeación, la organización. Estos 2 elementos que tienen que ver con la función puramente técnica de la organización y la coordinación y el control que tiene que ver como elemento de seguridad, de valoración de resultados. Y obviamente la dirección que tiene que ver con el aspecto ejecutivo central. Entonces vamos a ver un poquito de qué manera esto se desarrolló. Esto se desarrolló definitivamente en alianza estratégica con todos los departamentos de la universidad, tomando en consideración el participante, lo que para otras universidades son los estudiantes, quienes eran básicamente el accionar de todo este proceso, porque a ellos teníamos que darle respuesta de un plan de estudio inscrito de manera semipresencial o virtual, pero que terminó desarrollándose totalmente virtual. Entonces, las direcciones departamentales, no solo de vicerrectoría académica, sino de todas las vicerrectorías e instancias de la universidad, aunamos esfuerzo en un trabajo colaborativo para poder articular el compromiso, el trabajo colaborativo, el apoyo, la adaptación, las consultas, el sistema de educación y sobre todo el apoyo curricular que requerían esos participantes.
Y obviamente todo esto se desarrolló en la universidad, tomando en consideración algunas líneas que también nos invitaron a nosotros a poner en práctica. Y nosotros quisimos tomar en consideración los planteamientos de Scala en el 2001, que hablaba y fundamenta que nosotros tenemos que hacer uso de la lectura organizacional. Y cuando hablamos de la lectura organizacional, es pensar cómo anda la organización, cómo está la universidad, qué tal sienten las personas, a quienes debe de utilizar, a quienes debe de acompañar. Y eso es importante porque atiende no solo a sentirte y a ponerte en el lugar del otro, sino también de buscar las mejores alternativas para poder lograr resultados. De igual forma, la complejidad conceptual que demandaba este trabajo del COVID precisamente, y es cuáles elementos nosotros ahora tenemos que dominar, cuáles políticas debemos de readecuar, cuáles lineamientos hay que distribuir, cuáles disposiciones hay que hacer. Y todo esto podría implicar alguna complejidad conceptual para el desarrollo propio del proceso académico y universitario. De igual forma, teníamos que no dejar de pensar la visión estratégica de la universidad en términos de resultados, en términos de su plan estratégico y en términos del plan operativo. Si bien es cierto, teníamos que atender a dar respuesta inmediata a la situación ante el COVID, no es menos cierto que tampoco podíamos parar los proyectos y programas que estábamos trabajando de manera simultánea en la universidad. Entonces todo esto también había que considerarlo. Pero sobre todo, también plantea a Scala que ante todo esto hay que mostrar una dosis de entusiasmo. Porque si desde la dirección no se trabaja con amor, con el entusiasmo, con la motivación, podía implícitamente hacer posible que el equipo desmayara en un proceso donde había cierta incertidumbre por todo lo que embarcaba la situación del COVID en términos de salud. Entonces, había que dejar esa gota de entusiasmo, de seguridad ante la situación. Entonces, en los momentos de planeación fue, digamos, articular con un plan de trabajo, ¿verdad?, específico a todo el equipo. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué recursos íbamos a utilizar? ¿Cómo lo íbamos a desarrollar? Y esto implicaba no solo tomar en cuenta el plan de trabajo, sino la posible contingencia que se podían presentar ante el desarrollo de algo que estábamos haciendo a vapor, ¿verdad? Y en términos obviamente de organización, había que pensar cómo se iba a hacer ese proyecto de planificación, de qué manera cohesionábamos las fuerzas de trabajo. Y nos tuvimos que ver envueltos en utilizar, por ejemplo, departamentos de otras instancias que no eran quizá puramente académicos, pero que apoyaran directamente vicerrectoría académica, pero igual vicerrectoría administrativa, buscar alianza para apoyar independientemente fuera de vicerrectoría académica, vicerrectoría de relaciones internacionales, vicerrectoría de innovación. Era articular de manera organizada todo el trabajo y de manera adecuada, viendo quiénes eran los equipos de trabajo. Y obviamente la parte de la dirección. Si nosotros no nos comprometíamos en ese seguimiento, en saber comunicar ese plan de trabajo, en saber organizar ese trabajo, en saber de qué manera están desarrollando el trabajo, cómo va, qué te falta, qué necesita, todos esos aspectos tienen que ver directamente con la dirección. Y cuando nosotros delegamos en otros equipos para que direccionen otros equipos, el trabajo definitivamente se hace más factible, menos agotador, y eso era sumamente importante. Todo lo que implicó el sistema de coordinación, pues esto permitía, digamos, armonizar el proceso, de manera que de qué forma se iban completando las acciones. Porque en algún momento podíamos presentar dificultad, como por ejemplo, bueno, desarrollamos pruebas, ahora hay que desarrollar las pruebas totalmente en línea. Eso implicó una coordinación de trabajo con otros departamentos, creación de documentos, elaboración incluso de documentos para que cada quien lo interpretara. Y todo eso implicaba una maquinaria
que muy bien coloqué aquí esta imagen de trabajo cohesionado en equipo para poder lograr estos resultados. Y obviamente, el último componente que tiene que ver con el control, que nosotros desarrollamos concomitantemente. Bueno, procesos de evaluación, no solo al final, sino en el propio desarrollo, para que nos permitiera ir viendo el resultado y qué acciones de mejoras podíamos nosotros tomar en el desarrollo de ese proceso. Entonces, digamos que esa forma de control nos permitía verificar de qué forma se estaban logrando los objetivos, las metas, el plan de trabajo y qué acciones había que enmendar para poder tomar posibles, digamos, acciones por algún elemento distractor, de confusión, que no nos permitiera lograr el resultado. Entonces, todo eso había que articularlo al mismo tiempo. Y de verdad que implicó un gran reto, un desafío, pero pudimos lograr resultados eficientes. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, uno de los aspectos que hicimos fue aplicar un instrumento para ver en términos de gestión qué implicaba el trabajo remoto. Y una de las ventajas que incluso luego comparamos y pudimos ver en otras investigaciones que se han hecho a nivel internacional, que habían, no con palabras textuales, pero que habían aspectos similares. Por ejemplo, una de las ventajas que se hablaba del trabajo remoto era la reducción de gastos de transporte, combustible, alimentación, porque no había que ir todos los días a la universidad. Aquellos que permanecían todo el día no tenían que dedicar gastos de alimentación, entre otros. Un elemento importante fue la autonomía del trabajo, sobre todo el manejo de horario, la flexibilidad y la dedicación, que hasta cierto punto puede verse también como aspecto de ventaja, que lo vamos a ver más adelante. Y obviamente el incremento de la eficacia. Cuando estás comprometido, cuando sabes lo que tienes que hacer, cuando eres autónomo en el logro del resultado, definitivamente eso incrementa la eficiencia. Y no solo la eficiencia en términos de resultados, sino la eficiencia vista con el ahorro de los recursos, que es lo que verdaderamente te hace eficiente. Y las desventajas que expresaban era la anulación de las relaciones interpersonales, face to face. Sobre todo aquí veo que tiene la C, ¿verdad? En el face to face. A veces la corrección, si no tiene configurado el idioma inglés, te la puede poner como español. Y por eso lo hago señalar. Entonces, ¿qué significa ese face to face? Nosotros necesitamos a veces alimentarnos de abrazo, hola, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Y eso hace mucha falta. Entonces, como nos hicimos conscientes a tiempo de esto, tuvimos que desarrollar encuentros afectivos virtuales. Y esto suplió un poquito lo que le decía, que cuando hacíamos el control de qué tal van las cosas, pues teníamos el resultado y le interveníamos para poder tener resultados de calidad. También la reducción de normas de seguridad ocupacional. Bueno, en algunos aspectos, si yo necesitaba ciertas normas de seguridad ocupacional, ya no lo tenía que utilizar porque estaba en la casa. Dificultad para separar horario laboral y horario libre. Cuando estás trabajando de manera remota, se olvida el tiempo de dedicación. O sea, no es que yo tengo que trabajar de 8 a mediodía, hora de almuerzo, y de 8 a 6. No, sin darnos cuenta, se perdía el horario laboral y todavía eran 8 o 9 de la noche y estabas trabajando y dando respuestas como si nada, porque también los participantes entendían que tú estabas 24 horas disponible para ellos. Y a pesar de hacerles sentir, entendíamos nosotros que estábamos en un momento de flexibilidad, que había que atender la necesidad de esos participantes. Y obviamente para las instituciones, que lo puse aquí en términos, en Mamey, para instituciones también hay ventajas y desventajas, y una de ellas es la reducción de los costos por el acceso a los equipos, de gasto de energía, y obviamente también te permite la posibilidad de tú aliarte a equipos de alto rendimiento de otras instancias para que te colaboren. Y obviamente una de las desventajas es que se corre el riesgo de la pérdida de identidad institucional, porque a veces las personas cuando están dentro de su campus, nosotros por ejemplo que podemos ver el verdor, la pureza del campus, pues eso
genera un sentido de pertenencia para la universidad. Los resultados que tuvimos en términos rápidos de este proceso fue que la elaboración de un plan de trabajo para atender el cierre y el inicio de un periodo académico, porque el COVID coincidió con el cierre de un periodo académico y el inicio de un periodo. Por lo tanto, todo esto tuvimos nosotros que desarrollarlo y planearlo para poder lograr los resultados que logramos. El diseño de documentos, procedimientos, guía de trabajo en función a las actividades más importantes en el momento, la aplicación de las pruebas en plataforma, que hubo que hacer una logística de montaje de pruebas en línea con un equipo que reconocimos el trabajo de un equipo que consideramos alto rendimiento. Documentos orientativos de todo el proceso, capacitaciones, disposiciones, todo eso se logró. También logramos la ampliación de los canales para la comunicación efectiva que permitieran dar respuesta a las inquietudes y necesidades del personal, tanto administrativo, facilitadores y participantes. Nosotros logramos fortalecer la ampliación de los canales de comunicación. También la innovación de varios procesos. El COVID hizo que se repensaran procesos que se hacían de una manera y que inmediatamente tuvimos que desarrollarlo de otro. Y esto lo hicimos porque, gracias a Dios, contamos con una vicerrectoría de innovación que tiene un laboratorio para el desarrollo del pensamiento crítico, tiene un laboratorio para la ideación y obviamente la creación de ideas en función a las necesidades. Y obviamente un elemento importante fue la autoevaluación de los procesos a través de las consultas, encuestas para establecer acciones de mejoras en relación a las sugerencias dadas. Esas acciones de mejora nos permitieron sistematizar y hacer un plan de mejora para el inicio de este siguiente periodo académico, que también debe desarrollarse totalmente virtual y que también va a contar con trabajo con ciertas características remotas. Y en sentido general, ya la visión de la IES, de manera particular, nosotros entendemos que las IES se encuentran ahora mismo limitada en concepción del tipo de ciudadano o profesional que se requiere. Y digo con cierta limitación de la concepción porque hay que repensar cuál es el ciudadano global que se requiere, cuáles competencias necesita y de qué manera las universidades pueden desarrollar esas acciones. Obviamente no puedo hablar ya aquí por nuestra universidad, que si bien es cierto nos adelantamos a un modelo educativo por competencia, que es algo de lo que se está hablando ahora mismo a nivel mundial, no es menos cierto que hay que seguir definiendo las acciones propias que implica el profesional del siglo XXI. Todavía sentimos que hay resistencia o poca credibilidad en los modelos educativos. Todavía hay instituciones, y lo digo en el contexto dominicano, que apenas las universidades están desarrollando el modelo de educación por competencia. Todavía hay cierta resistencia y obviamente no es lo mismo que te digan, bien, ahora venimos a un modelo puramente por competencia, a yo cambiar un estilo que posiblemente había universidades que tenían 60 años, 20 años, 30 años con un modelo. Nosotros en la UAPA somos una universidad que desde su fundación, con una mirada altamente de vanguardia, siempre tratamos de ir innovando en el proceso de acuerdo a las necesidades. Digamos que sin temor a equivocarme, cuando se está hablando de alguna tendencia, nosotros definitivamente vamos accionando para implementarla. Limitación de recursos para la disponibilidad de accesos y recursos tecnológicos a nivel macro, sobre todo en aquellos países tercermundistas como nosotros. Todavía nosotros tenemos poblaciones donde el acceso a Internet es limitado. Recursos no tienen acceso a recursos tecnológicos. Por ejemplo, ahora, donde todas las universidades están desarrollando docencia virtual, hay serias limitaciones en el acceso a Internet y sobre todo en la disponibilidad de estos recursos. Otro aspecto importante es temor al uso de otros métodos de aprendizaje, sobre todo en aquellos docentes que tienen muchos años con una vasta experiencia y un conocimiento innegable, pero que definitivamente tiene que
valorar los nuevos métodos. Entonces, y también eso trae consigo el rol tradicional del docente, poseedor de conocimiento. Todo esto es donde entendemos nosotros a nivel macro de las IE que se sitúan con estos puntos. ¿Hacia dónde entendemos nosotros entonces que vamos? Bueno, una visión globalizada de compromiso social del profesional, donde hayan funciones integrales, estratégicas, donde se considere el medio ambiente y que los profesionales sobre todo tengan función a las necesidades del momento y del futuro. Hay que ver cuál es la demanda al futuro. Posiblemente que estemos enseñando y desarrollando planes de estudio que ya no son importantes. Otro aspecto hacia dónde vamos es que definitivamente hay que hacer un análisis prospectivo que desarrolle la autonomía del aprendizaje. Ya el participante debe sentirse que cuenta con las herramientas propias para el desarrollo autónomo de aprendizaje. Debemos de contar con currículos flexibles que desarrollen el liderazgo transformacional de nuestros profesionales. Y también un elemento importante es que hay que ver otros niveles de las funciones básicas de lo que implica la docencia, la investigación, la extensión, la internacionalización. Y agrego el aspecto de la innovación, del emprendimiento y la accesibilidad. Y cuando hablo de accesibilidad, es que hay una generación de población que tiene que tener acceso a la educación a nivel superior, independientemente tengan limitaciones de índole física, entre otros. Digamos que atiende a ese componente. Y obviamente otro aspecto hacia donde vamos es el uso de tecnología más avanzada. Y ahí viene el cambio de otros métodos. Hay que pensar en el flip classroom o las clases invertidas, en el design thinking como método de enseñanza y de aprendizaje, en el desarrollo de la metacognición de nuestros participantes, en la generación de conocimiento, pero sobre todo en que esos participantes se conviertan en productores de información a través de las investigaciones que se pueden desarrollar incluso en los espacios áulicos y convertir los espacios áulicos como laboratorios de investigación para el aprendizaje. Y obviamente ese rol del docente debe ser facilitador de cambio, un guía de proceso y un investigador innato que modele ese proceso. ¿Qué retos entonces tenemos nosotros? Yo pienso y nosotros entendemos que debemos de mirar lo positivo y lo logrado ante el COVID para nosotros complementarlo, porque no significa que tenemos que cambiar todo en las universidades, no significa que ahora hay que hacer una reingeniería absoluta en los centros educativos a nivel superior, en las IE. Sí que creo que debemos de ver qué cosas tenemos como positivo, qué cosas debemos fortalecer y qué cosas hay que seguir alcanzando y complementar, o definitivamente que haya que transformar. Y ante estos retos tenemos la formación docente. Definitivamente el COVID nos hizo pensar que hay que seguir avanzando en la formación de docentes que puedan crear situaciones de aprendizaje, que generen cambios, que tengan capacidad de aprender a aprender, que puedan generar entre los participantes, transformar y crear. Hay que seguir pensando en metodologías de aprendizaje, sobre todo en aquellas que tienen que ver con el hands-on learning o aquellas que promueven el STEM, que son aquellos que tienen que ver con la ciencia, con las matemáticas, con la tecnología, en el desarrollo de problemas, en la solución de problemas, fomentando el espíritu innovador y autosuficiente del aprendizaje, sobre todo en espacios donde al mismo tiempo tienen que ir desarrollando la fuerza del pensamiento lógico, creativo. A veces contamos con profesionales, lamentablemente, a nivel mundial, que las instituciones preguntan, bueno, ¿cuál es la capacidad para la resolución de problemas? Y eso es importante. También tenemos que pensar como reto la reestructura organizativa de las instituciones, sobre todo porque posiblemente podemos aliarnos a departamentos, unificar departamentos o crear departamentos en función a la realidad que nos tocó vivir con el COVID. Y esto tiene que ver en aspectos de orden físico, modelo de trabajo, redefinición de roles, funciones e incluso modelo y estructura curricular de planes.
De igual forma, ya a nivel macro, institucional, gubernamental, ver las políticas educativas en función a la necesidad del contexto. Entendemos que nosotros, por ejemplo, como país, República Dominicana, hoy más que nunca se va a seguir fortaleciendo la política educativa en torno a lo que es el aprendizaje y la oferta virtual, la educación abierta en línea. Nosotros tuvimos que enfrentar muchas barreras para que la educación virtual tuviera credibilidad en nuestro país. Y creo que hay ahora una intención de una política gubernamental de credibilidad que el COVID definitivamente ha permitido fortalecer esto. Obviamente sin perder la garantía de calidad del desarrollo de los planes de estudio. Y obviamente el otro reto es la inversión y el fortalecimiento en infraestructuras tecnológicas y las funciones administrativas, sobre todo aquella que tiene que ver con la investigación, docencia y extensión, a desarrollar un aspecto, digamos, mutual de trabajo más cohesionado, donde podamos nosotros no solamente desarrollar investigaciones como IES que contemplen el desarrollo de patentes, sino también que puedan desarrollar pequeñas investigaciones que atiendan a necesidades propias de tu contexto. Las empresas, por ejemplo, en diferentes países, ciudades, necesitan que se desarrollen investigaciones para dar respuesta a problemas. Y nosotros como universidades tenemos que hacernos eco de ello para hacer alianzas estratégicas con esas empresas. Y los desafíos que tenemos como universidades, como IES también, definitivamente genero esto. Lo número uno es amar lo que hacemos. Y cuando amamos lo que hacemos, implica una motivación propia y eso hace que la gestión se desarrolle de manera efectiva. Cuando amas lo que haces, no ves el trabajo complicado, te motivan los retos y eso es sumamente importante. La capacidad de aprender y reaprender, sobre todo ser receptivos de cambio, no creer que lo que sabemos es lo correcto, hay que aprender, como diríamos los coach, a vaciar la taza para estar en una actitud de aprendizaje de lo nuevo, de lo que yo creía que podía ser, pero que ahora tiene otras nuevas alternativas. Y la capacidad de transformar y crear, que nos lleva obviamente esa capacidad de aprender. Definitivamente la investigación y la innovación, sobre todo como aspecto de emprendimiento. Nosotros tenemos que lograr que dentro de nuestras instituciones se puedan desarrollar proyectos de emprendimiento para lograr que los nuevos profesionales no solo cuenten con empleos, sino que puedan crear empleos y así desarrollar más la sociedad. Y definitivamente el elemento del que hago más uso, el que soy una banderada, el que trato de desarrollar, y es aquel que tiene que ver con el nuevo modelo de liderazgo transformacional. Si cada uno de los directivos, gestores, directores que desarrollan y que tienen bajo su dependencia otras personas, desarrollan modelos de liderazgo transformacional, vamos a hacer posible que ellos se conviertan también en líderes de líderes y vamos a tener una generación y unos equipos de trabajo más robustos, más confiados y sobre todo motivados. Así que finalmente entiendo que debemos de considerar las habilidades establecidas para el siglo XXI y que fueron expuestas en The Creative Society del siglo XXI de la OCDE. Y fue el estudio que enmarcó The Future of Education and Skill. Y eso tiene que ver mucho con todas aquellas competencias que deben desarrollar el profesional del siglo XXI. Y habla de habilidades cognitivas, un poco la del pensamiento creativo, la de la resolución de problemas, la toma de decisiones, las habilidades de índole emocional y social que tiene que ver con la empatía, la colaboración, el trabajo de equipo, la autosuficiencia, la adaptabilidad y obviamente sin dejar las habilidades prácticas físicas que tiene que ver con el uso de las tecnologías y el uso de la nueva información para poder depurar, crear y generar otras informaciones. Eso es importante y debe de trabajarse de manera transversal en los planes curriculares de las universidades,
debe trabajarse también en tomar y considerar las capacidades de los equipos de trabajo para ver cómo están ellos en estas habilidades y seguir fortaleciéndolas. Así que nos compete, nos trae una mirada panorámica, fotográfica, y por eso quise poner esta viñeta de ojo y de película para que lo pensaran. Y es que la práctica de la gestión, tales como mecanismos, procedimientos y coordinaciones y acciones impulsadas y orientadas hacia los colectivos y hacia el logro de objetivos estratégicos, vinculado obviamente a la misión, la visión y los valores de la institución. Todo el accionar debe centrarse a esos aspectos de orden estratégico. Obviamente, considerar la planificación estratégica sostenible y vinculada al modelo educativo. Y obviamente, con una estructura organizativa y curricular oportuna. Crear ambiente apropiado para el desarrollo de los procesos administrativos, pero sobre todo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y hacer uso organizativo y optimizado de los recursos, que permite efectividad en función a tu plan estratégico, el plan operativo institucional, acompañado de una evaluación permanente como mecanismo regulador y de mejora. Y obviamente garantizar con cuidado los resultados, sobre todo los resultados finales de egreso de tus participantes, ya que la universidad, las IES, tienen que hacerse responsables del resultado de egreso de sus participantes, estudiantes, con una mirada de calidad a través de un plan de evaluación de resultados, viendo lo que ofrezco, lo que entrego y el resultado que tengo de ello. Y que esto sea un norte de seguir reaprendiendo, seguir fortaleciendo la oferta. Finalmente, con esta ola mágica que puede ser de turbulencia por el COVID, pero que si estamos firmes, si nos sentimos seguros, pudiéramos nosotros surfear en ella sin temor a caernos, le dejo esta reflexión. Y es que es posible reinventar la universidad a través del análisis de la autoevaluación, de sus procesos, de sus objetivos y de sus estrategias. Y que esto genere mecanismos naturales de autorrenovación constante. Así que los problemas que hoy tenemos no son problemas tecnológicos. Disponemos de tecnología amigable y con estándares aceptados que permitan realizar diferentes cosas y con buenos parámetros de calidad y fiabilidad. Los problemas posiblemente vengan de qué hacer, cómo hacerlo, para quién y por qué hacerlo. Pero sobre todo debemos de pensar que la solución debe venir por la pedagogía, si es en términos, digamos, de planes de estudio, no por la tecnología, ya que su calidad pasa por no centrarnos en variables tecnológicas e instrumentales, sino en las didácticas organizativas para desarrollar esos procesos en las IES y en los aspectos pedagógicos. Finalmente, es importante considerar lo que planteó Zubilaga en 2006, y es que refirió que los entornos educativos modernos deben adaptarse con el fin de satisfacer las necesidades únicas de cada individuo que la conforma, independientemente de las limitaciones físicas o sensoriales que pueda tener una persona. Y no solamente con el COVID limitaciones físicas, sino limitaciones de acceso, como hablábamos anteriormente. Así que muchísimas gracias. Cierro con una cita de Disney Whiteley que dice: todas las personas de éxito que conozco son aprendices de por vida, buscando nuevas habilidades, ideas e inventos. Si ellos no están aprendiendo, no están creciendo, no se están moviendo hacia la excelencia. Entiendo que el COVID nos permitió una lección de aprendizaje que hay que depurar, analizar y emprender las acciones para tener mejores instituciones de nivel superior y sobre todo de seguir haciendo excelente lo que consideramos se hace bien. Muchísimas gracias y presta a comentarios, preguntas.
Gracias, Giovanni, de verdad, muchas gracias por la exposición. Voy a empezar a leer las preguntas, ¿bien? La primera, que no se me pierda, de María Suárez. Buenas tardes, un cordial saludo. ¿Qué tiempo les llevó esta adaptación? Bueno, le cuento que la adaptación no la puedo medir en términos de tiempo, sino que inmediatamente el país, el gobierno de la República Dominicana, en marzo 2020, tipo 18 de marzo, derogó el estado de emergencia, recibimos una línea rectoral de trabajo. Y esa línea rectoral de trabajo implicó, bueno, a partir de ahora hay trabajo remoto. ¿Qué hay que hacer? Recibimos la primera línea desde el rector como órgano superior y cada uno de los vicerrectores empezamos a armar un plan de trabajo articulado para hacerlo de manera simultánea. Nos fuimos a trabajar al otro día. Eso no hubo descanso, sino que todas las adaptaciones fueron in situ en el proceso. Gracias. La siguiente pregunta de Juan Carlos Sánchez. Una consulta para cuando sea el momento. Bueno, esto es porque estaba hablando. Estimada profesora, la brecha de acceso a la tecnología se evidenció en esta contingencia. Sin embargo, es de vital importancia el rol del docente para superar el distanciamiento en la interacción docente-estudiante. En este contexto y con base en el Marco Común Europeo de la Competencia Digital Docente, que establece 5 áreas de competencia digital, ¿cuál es el nivel de conocimiento de estas competencias en la planta docente de su universidad? Bueno, nosotros como Universidad de Educación a Distancia tuvimos una gran ventaja para lograr que nuestro proceso también fuera efectivo. Nosotros no tuvimos dificultad en el proceso. Nosotros lo que tuvimos que ver no fue la necesidad de hacer un plan de trabajo a vapor para desarrollar un proceso de algunas acciones que desarrollábamos virtual, presencial, la íbamos a tener que desarrollar virtual. Pero en términos de desarrollo de la competencia, nuestros facilitadores cuentan con dominio de competencias digitales porque nosotros somos una universidad de educación virtual. Por tanto, desde el surgimiento, todo el que entra a la universidad tiene que tener esas competencias y si no la tiene, la universidad como garantía para ir sellando la competencia, tiene que desarrollar, todo el facilitador que va a trabajar con nosotros debe certificarse en un diplomado de educación a distancia y entorno virtual. Y eso lo tenemos como requisito de permanencia. Por tanto, nuestra universidad no tuvo dificultad porque el 100% de nuestros facilitadores maneja la tecnología y la plataforma virtual que desarrollamos el aprendizaje. María, debemos innovar la educación en estos tiempos de pandemia para lograr un aprendizaje significativo en las universidades. Es un comentario. No sé si quiere agregar algo, pero... No entendí, ¿cómo dice? Debemos innovar la educación en estos tiempos de pandemia para lograr un aprendizaje significativo en las universidades. Es una opinión. Bueno, agrego que definitivamente sí. Debemos de ser abanderados ahora de la innovación. Cuando digo innovación, es darle paso, rienda a la creatividad, al uso de nuevos métodos, a valorar posibles diferencias de cómo desarrollamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso implica innovar. Gracias. De Luis a todos. Muchas gracias, profesora. Excelente su presentación e información. De Úrsula Puente, excelente su exposición, Giovanni, felicidades. Natalie Moreno, excelente cierre de la presentación, el énfasis en lo humano por sobre lo tecnológico. Sí. Ireli Valdirio pregunta, ¿estima entonces que vamos a la verdadera pedagogía diferenciada ahora con esta educación online? Se cortó, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, cómo no. ¿Estima entonces que vamos a la verdadera pedagogía diferenciada ahora con esta educación online? Sin temor a equivocarme, creo que sí, porque como les explicaba, muchas de las universidades tuvieron que convertir el desarrollo de sus procesos virtuales por emergencia.
pero no significa que tenía un personal capacitado, adaptado para ese desarrollo. Fue un trabajo por emergencia de sobrevivencia para, ¿verdad?, dar respuesta y no se perdiera un periodo académico. Pero definitivamente el COVID va a hacer posible un replanteamiento de la función docente y sobre todo ya hay instituciones que están migrando a no solo utilizar una plataforma como recurso de apoyo al desarrollo de un plan de estudio, sino que ya están pensando en desarrollar planes de estudio totalmente virtuales. De Mimo, ¿cómo manejaron la resistencia de profesores a cambiar de las actividades presenciales a TDD? Nosotros con quien tuvimos que manejar, digamos, un poco la resistencia, que no consideramos en términos macro que era resistencia, pero nosotros como universidad desarrollamos nuestros planes de estudio virtuales. Los que estudian de manera virtual no tienen presencialidad, ellos solo asisten a la universidad una vez a tomar sus pruebas. Y desarrollamos otros planes con el modelo oferta semipresencial. Y eso sí deben de asistir un día de docencia, ¿verdad?, a la universidad. Muchos participantes todavía consideran, independientemente nosotros desarrollemos la docencia virtual, semi o totalmente virtual, todos deben de utilizar la plataforma Moodle, que es la que soporta nuestro curso, ¿verdad?, o nuestras asignaturas. Sin embargo, los participantes que estaban acostumbrados a desarrollar docencia semipresencial, tuvimos nosotros, ¿verdad?, que crear con ellos una especie de sensibilización, mandarles comunicados, crear grupos de WhatsApp con ellos, crear encuentros tanto de las direcciones de escuela, departamento de servicio a los participantes, e incluso crear una gestión de atención casi personalizada para evitar ¿verdad?, el retiro. Sin embargo, al final nos valoraron que muchos que no les gustaban la docencia totalmente virtual, con la virtualidad ahora valoraron que sí les gusta el desarrollo de la docencia totalmente virtual. Por lo tanto, creo que más que resistencia ganamos. Bien. A ver, Ingrid, María, gracias, muy enriquecedora su intervención. Ingrid González, excelente presentación que nos lleva a una reflexión. Janet, felicidades, excelente. Natalie, ¿creen que el hecho de que tuvieran currículas estructurados por competencias facilitó la migración al aprendizaje de emergencia? Así es, en el contexto de la UAPA, no necesariamente porque tenemos, les decía que nosotros tenemos más de 10 años desarrollando un currículum por competencia. Y como desarrollamos la docencia virtual, eso no implicaba ninguna dificultad. Ahora bien, si el desarrollo de unos planes educativos por competencia te permiten ver qué hacen los participantes. Y hay definitivamente herramientas como simuladores que te permiten ver y desarrollar, digamos, un proceso de docente donde los participantes puedan mostrar evidencia in situ del desempeño de la competencia. Y eso es sumamente importante. Pero creo que la parte fundamental está en la concepción que tenga el docente y de qué manera el docente hace digerible y hace posible en la virtualidad el desarrollo de su asignatura totalmente virtual. Creo que hay un gran componente ahí y de responsabilidad del docente, de hacerla un tanto práctica, digerible, dinámica. Gracias. María Angélica Rodríguez, buenas tardes. Sin duda la entrada acelerada por el COVID-19 de la utilización de la teledocencia o educación virtual ha sido uno de los retos más agobiantes y al mismo tiempo interesantes que nos hemos visto los docentes obligados a asumir. Como bien lo señala, no es lo mismo incorporarse a la educación a distancia
con formación que incorporarse sin formación. En tal sentido, hemos descubierto que no se trata de llevar a lo virtual, tal y como manejábamos las clases en lo presencial. Comenzamos a formarnos en presentaciones amigables, nuevas plataformas, nuevos diseños. Ahora bien, pareciera que este aprendizaje vino para quedarse. ¿Qué opinión le merece la educación bimodal y cuáles serían las competencias claves para desarrollarla? Bueno, yo soy una abanderada de la educación virtual. Yo me formé en una educación presencial, sin embargo, cuando conocí el modelo de educación a distancia, hace ya casi 20 años, me enamoré del modelo. Primero porque el modelo invita a una reflexión de que lo que prevalece no es el conocimiento transmisor de un docente, sino que debo de generar espacio colaborativo donde el participante que tiene un conocimiento previo pues, pueda, ¿verdad?, compartir y desarrollarse. Estoy totalmente de acuerdo, y lo decía al principio, de que el tema no es de pasar a través del uso de una herramienta digital lo mismo que yo hago en la semipresencialidad. Eso no es educación virtual. Eso no es educación a distancia. La educación a distancia implica otros aspectos más profundos de carácter organizativo, curricular, pero sobre todo de ver la función y el rol del docente. Y uno de los aspectos que yo entiendo que debe de prevalecer es esa cercanía que debe de estar en la educación virtual. Digamos que acortando distancia en la distancia. El docente tiene que ser cercano a sus participantes, que pueda ser accesible, que pueda dar respuesta. El lenguaje debe ser un lenguaje empático, pero también debe de provocar escenarios de aprendizaje donde el participante pueda ser autónomo. A veces nosotros a veces dentro del desarrollo de una clase presencial, cuando nos hacen preguntas, hay docentes que entienden que dándole la respuesta de la pregunta está generando un aprendizaje. Cuando provocamos que el participante busque o le generamos en él la inquietud de qué manera puede darse respuesta a una consulta, estamos provocando el pensamiento crítico, la capacidad de generación de conocimiento. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Implica repensar el rol en términos pedagógicos. No es tomar un PowerPoint. Yo recuerdo que en un escenario alguien decía, debo de comprar ahora una pizarra para grabarme y ponerme a explicarle a los participantes en un video cómo sumar. Eso lo vi en un video de una escuela de primaria. Entonces eso no es educación virtual. Hay una concepción que hay que romperla y tiene que ver con ese funcionamiento de lo que es el participante, de lo que es el facilitador, pero sobre todo de lo que son los métodos activos para el desarrollo de la docencia virtual. Porque pasar lo mismo que se hace en la semipresencialidad de manera pasiva se puede convertir en un desastre para los resultados en la virtualidad. Muy bien. Luisa de la Rosa, excelente exposición, muy edificadora. Alejandra Rivas, buenas tardes. La parte de laboratorios prácticos, ¿cómo lo ha manejado la universidad? Si esto se aplica. Sí, miren, nosotros como universidad, yo le decía al inicio, y obviamente tenemos que destacar nuestras fortalezas como universidad. Cuando nosotros desarrollamos desde la Dirección de Formación General de la universidad, con la doctora Miriam Mena, desarrolló una iniciativa que fue el desarrollo de un laboratorio de física virtual. Esto lo hicimos nosotros en diciembre cuando todavía no había COVID. Y esto fue una iniciativa porque a partir de un trabajo que está desarrollando el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, con la doctora Yané Jiminián, y la doctora Reina Hiraldo, que es con el Centro de Gestión e Innovación Pedagógica. Todos aliados estamos desarrollando un proceso de estructurar el desarrollo de las actividades en línea
para las asignaturas de componente práctico y componente teórico. ¿De qué manera lo hacemos? Clasificando, primero, cuáles son esas asignaturas, cuántos son la cantidad de créditos que tienen, cuáles son las actividades que se pudieran desarrollar de manera virtual, como les decía ahorita, a cuáles asignaturas tengo que desarrollarle simuladores, a cuáles asignaturas tengo que desarrollarle el laboratorio de física, por ejemplo, a cuáles asignaturas tengo que desarrollarle portafolios, análisis de caso, y todo eso nos hace a nosotros ver la diferencia en el manejo virtual de las asignaturas de índole práctico y de carácter teórico. Bien. Me perdí con la pregunta. Ah, ya, disculpe. Angélica Velandria comenta, gracias, excelente. Aún hay mucho de que crear y proyectar en el área educativa que capture la atención del estudiante. Jennifer García hace la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido el comportamiento del personal administrativo ante los cambios? ¿Tienen previsto dotarlos de equipos o planes de telefonía para que se mantengan en contacto? Nosotros como universidad, como somos universidad virtual, todo el facilitador que entra, bueno, pues sabe que tiene que contar con computadora, acceso a internet para el seguimiento de su asignatura. Y desde que el participante ingresa a la universidad, desde el proceso de admisión, pues como conoce que los planes tienen un componente totalmente virtual, pues tienen que contar con los recursos. Nosotros como universidad no proveemos en sí estos recursos. Sin embargo, no descartamos, ¿verdad?, la posibilidad de en algún momento facilitar. Sí, a través de servicio a los participantes, cuando se nos acercan participantes que requieren, a través de servicio a los participantes, pues se gestiona con diferentes organismos que existen para poder adquirir, digamos, computadora, alguna herramienta tecnológica que se quiera. Nosotros manejamos con el personal administrativo, bueno, la verdad es que la incertidumbre se hizo dueña de todos. Hay compañeros que pudieran estar pasando momentos difíciles por quizá la muerte de pariente, enfermedades de pariente. Y creo que la parte que nos ayudó a nosotros como equipo fue sentirnos cercanos en la distancia. Eso fue un aspecto importante. Nosotros desarrollamos, como les decía, actividades recreativas virtual. Nos dábamos manifestaciones de cariños que nos dijeran a nosotros, por ejemplo, mira, te siento cerca, ¿qué te pasa? Cuenta conmigo. Esos aspectos que yo les decía al principio, que tiene un componente totalmente humano, creo que fue algo sumamente importante en el desarrollo y el logro de los resultados. Nosotros como Universidad Abierta Adulta en República Dominicana, sin temor a equivocarme, creo que somos de las primeras universidades que pudimos dar respuesta efectiva al desarrollo y al inicio de periodos académicos ante el COVID. Pero lo dimos porque en esencia desarrollamos una educación virtual, pero también contamos con un equipo altamente calificado, dispuesto y comprometido a reaprender, aprender, a innovar y hacer lo que hay que hacer. No hay resistencia, digamos, al cambio. Ahora mismo la UAPA, producto de todo esto, entra en una fase de trabajo con un proyecto macro, producto de un análisis de todo lo acontecido, y esto nos permite a nosotros ver hacia dónde vamos, qué necesitamos y de qué manera lo vamos a lograr. Bien. Vitelio pregunta, excelente presentación, dos cuestiones. Una, ¿cómo gestionar a aquellos docentes que son eminencias, pero que el tema virtual les genera un desafío que en algunos casos abiertamente no quieren asumir? Y dos, ¿cómo compensar el tema de las relaciones personales que se pierden en la formación virtual? Ay, le quitaron el micrófono a la profesora. Carlos, ¿qué pasó?
Le quitaron el micrófono. Un segundito, profe. Ya va, ya va. Algo pasó. Tuvimos un accidente de... Un segundo, disculpen. Ok, ya. ¿Me Ahora sí. podría repetir? Sí, voy. Voy. Excelente presentación, dos cuestiones. ¿Cómo gestionar a aquellos docentes que son eminencias, pero que el tema virtual les genera un desafío que en algunos casos abiertamente no quieren asumir? ¿Y cómo compensar el tema de las relaciones personales que se pierden en la formación virtual? Son dos preguntas, prácticamente. Bien, bueno, vamos con la primera. Es un gran reto para nosotros no perder esas personas que tienen vasta experiencia en un área específica de formación. Definitivamente no todas las personas entienden, creen y confían en desarrollar una docencia virtual. Y eso es un poquito difícil. Nosotros creemos que con procesos de acompañamiento, sensibilización, mentoría, entrenamiento, podemos lograr rescatar y hacer que permanezcan esos docentes que no queremos no queremos que se vayan porque su conocimiento tienen peso y dan soporte, ¿verdad? A una planta docente. Entonces creo que hay que desarrollar eso. Lo primero es sensibilizarle y hacerle ver con acompañamiento, con mentoría, con capacitación, los resultados positivos de la virtualidad, porque posiblemente hay docentes que se niegan, pero es porque no tienen la experiencia, ni alguien le ha mostrado, pero mira digamos, los beneficios que tiene el cambiar el estilo de la docencia. Yo creo en eso, y lo creo porque he tenido experiencia. Hace unos años yo dirigí en mi universidad el Departamento de Profesionalización para la Función Docente, que es el programa que capacita a los docentes. Y recuerdo que teníamos docentes con un perfil de conocimiento, de experiencia vasto, que no queríamos perderlo, pero que no querían terminar, por ejemplo, el diplomado de educación a distancia y virtual, y implicó un reto lograr que creyeran, y hoy en día lo tenemos docentes que virtualizan y desarrollan docencia virtual sin ningún inconveniente. Entonces, como esto no funcionó, yo creo que se puede replicar y creo que sí es efectivo. Bien. Ireris Valdirio pregunta, ¿qué nos aconseja qué es lo primero a abordar en la elaboración de un plan de trabajo y una estrategia para la universidad que tiene poco tiempo y poca intraconectividad con sus equipos de trabajo? Bueno, lo primero que debe de hacer es determinar lo urgente de lo importante. A veces nosotros tenemos planes estratégicos muy amplios, pero hay otras necesidades vitales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar esto. En la medida que se determine qué es lo urgente, lo importante en nuestros planes estratégicos, entonces establecer las acciones. Yo rescato siempre tener la organización de esos procesos de planeación, de organización, de dirección y coordinación. Esos elementos, si bien es cierto, hace muchos años fueron planteamientos de Elton Mayer o Henry Fayol, no es menos cierto que todavía le dan vida. Lo que nosotros tenemos que hacer de esos principios, hacerlo más, digamos, más digeribles en el momento, más articulado a la realidad, más articulado al siglo XXI, que no se vean como unos principios y corridos de logro de resultado a costa de no sé qué, a costa, sino que tengo que tener resultados. No. Eso era producto de la revolución industrial, sobre todo en aquellas industrias manufactureras. Estos principios hay que hacerlo valer de manera estratégica, pero con el componente humano. Sin esto no es efectivo. Bien. A ver, Juan Carlos Sánchez, estimada profesora, ¿es pertinente ofertar carreras eminentemente técnicas en la modalidad de educación en línea? Claro que sí, claro. Lo que hay que trabajar primero en la estructura del plan de estudio, en contar con la plataforma y los recursos para el desarrollo de ese plan de estudio, capacitar los docentes y sobre todo
determinar los componentes de carácter técnico práctico para poder desarrollar dentro de las plataformas que van a utilizar, digamos, esos componentes en las asignaturas que se puedan lograr. Creo que tenemos que seguir abriendo la mirada a que hay posibilidades. Miren, las universidades antes del COVID, muchas universidades a nivel mundial, vi un artículo ahora mismo por Harvard donde planteaban, por ejemplo, el desarrollo de los planes de estudio en el área de medicina, que tienen un componente altamente presencial. Sin embargo, ya están desarrollando software que puedan permitir a los estudiantes hacer operaciones en línea. Y es que la tecnología es hacia adelante que va. Entonces, en la misma manera que va creciendo la tecnología, hay que abrir la mirada, que hay nuevas posibilidades. Ahora mismo en todas las universidades, la carrera de medicina, la carrera de ingeniería, tuvieron que determinar sus planes virtuales. ¿Cómo lo lograron? Bueno, primero con una apertura mental de que sí se puede. Pero esto implica que hay que seguir trabajando para que esos planes respondan realmente a lo que yo estoy estableciendo como resultado de egreso en mi plan de estudio. Para no cometer el error de querer desarrollar de manera virtual lo que yo hago puramente presencial. Hay que agregarle otro componente como ya hablamos. Bien. Luisa hace el siguiente comentario. Creo que una de las cosas positivas es la respuesta de los estudiantes a la implementación virtual, su desempeño y la capacidad. Hay otra pregunta aquí de Luis. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo afrontaron las posibles limitaciones tanto del lado de los profesores como del lado de los estudiantes, tales como hardware, conectividad, falta de experiencia en las tecnologías, falta de recursos económicos para costear los gastos adicionales que implican el uso de las tecnologías? Bueno, definitivamente creo que una de las dificultades que presentamos, porque como bien he planteado, los docentes pues manejan la virtualidad, pero algunos participantes tuvieron dificultad de accesibilidad. Esto lo tuvimos nosotros que enfrentar. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, definitivamente tiene que trabajar con ciertos niveles de flexibilidad. Ciertos niveles de flexibilidad sin caer en la permisividad, que es totalmente diferente. Entonces, ¿de qué manera se atiende, digamos, a la flexibilidad? A través del desarrollo de una campaña de comunicación masiva, articulada entre diferentes departamentos, con todos los directores de escuela, facilitadores. Nosotros, por ejemplo, el WhatsApp, que es una herramienta sencilla, el WhatsApp nosotros lo hemos utilizado como una herramienta potente para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto lograba una comunicación poderosa de acompañamiento. Readecuamos algunas estructuras departamentales que le permitieran dar respuesta a los participantes. Pero destaco que nuestra universidad en sí tiene dentro del departamento que le dije ahorita, el departamento de gestión académica, el CINGE, tiene una unidad que es atención tutorial 24 horas. Entonces ahí hay un grupo de tutores que dan respuesta a los participantes que tienen necesidades. Así que esto también favoreció mucho el atenderle. Y obviamente, como les decía, esa flexibilidad tiene que estar acompañada de mecanismos de controles en documentos que te digan, bueno, ¿quiénes tienen esta situación? Bueno, ya está registrado que tiene esa situación. ¿Cómo la vas a resolver? ¿Cómo te ayudamos? De manera que si en otro momento esa persona posiblemente no te venía con la misma excusa porque ya sabe que estaba registrada, ¿verdad? Con un aspecto de atención. Bien, bueno, María Angélica, César, Luz, Rosa, Milagro García, Vianela, María Dilia y Alejandra Rivas, todos te agradecen y te dicen que es muy buena la exposición, te felicitan. Los leo todos juntos así largo para no repetir uno por uno.
Claro pero que todo sí. este conjunto de personas te manda mucho agradecimiento y felicitación. Ay, Denise pregunta. Ah, perdón. no, no, yo la recibo aquí, la recibo Abrazaditas así, todas, pues. la sentí. Así es. Genial. Bueno, Denise dice, buenas tardes, los desafíos organizativos se han convertido en un punto muy crítico en, en algunos ámbitos laborales. Pregunto, ¿qué puede hacer la institución para mostrarle el lado positivo a todos los que forman parte del proceso actual, bajo el nuevo esquema mundial, y juntos encontrar el rendimiento para salir a flote, entendiendo que existe personal administrativo, docente y obrero? Hay un componente importante en psicología que es la resiliencia. Creo que hay que promover dosis de resiliencia en toda la comunidad educativa, en toda la sociedad. El COVID ha sido un estado de emergencia mundial que nos tiene que llevar a sensibilizarnos, a dar una mirada al comportamiento, ¿verdad?, posterior a COVID. Y creo que esto implica que las autoridades académicas definitivamente tienen que generar esos espacios de motivación, de reflexión, de escucha, de empatía, de ponerte en el lugar de otro, pero sobre todo hacer sentir a través de la resiliencia de que nos tocó, que no depende de nosotros eliminar esto del mapa, no depende de nosotros no estar en modo COVID, nos tocó y debemos nosotros de saber cómo accionar. Hay cosas que no dependen de nosotros, entonces hay que ver lo positivo, qué cosas aprendemos de ella, porque definitivamente creo que lo más importante es quedarnos, como decía en un slide, que es aquello positivo que nos va a permitir a nosotros ganar post-COVID y no quedarnos en lo que pudo haber sido, en lo que no pasó o en lo que pasó, porque ya no depende de nosotros. Creo que esa actitud resiliente debe de ser transmitida de manera constante a todos los actores del proceso educativo. Y creo que es la última, los dos últimos comentarios. Esteban Alexander Rangel, felicitaciones profesora Giovanni, a partir de COVID-19 deberíamos pasar no solo con contar con una plataforma virtual en las universidades, sino hacer un mayor hincapié en la virtualidad de la docencia universitaria, en muchas de las carreras que se ofrecen, principalmente en Venezuela, ya que no todas las universidades ofrecen carreras totalmente en línea. Y Claudia Vargas, gracias, buena actitud ante estos nuevos retos. Denise, muchas gracias por su profesora, excelente. Gracias. Julia, excelente ponencia. Y bueno, yo creo que estamos listos, ya a la profesora le hemos hecho hablar bastante. Bueno, cualquier interacción que deseen con la profesora, tiene su espacio virtual para compartir en el foro, pueden escribirle y ella me imagino que les contestará con, bueno, a lo mejor está muy ocupada, pero de vez en cuando puede echarle una revista y si tiene alguna pregunta, nos encantaría que la respondiera. Perfecto, bueno, pues de gracias verdad, a ustedes. Giovanni, muchas gracias de verdad por habernos dado esta conferencia. Si quieres decir algo para saludarlos a todos, te damos la... Bueno, gracias a todos por estar presentes. La verdad es que amo lo que hago, lo disfruto y compartirlo me gusta más, porque como atendiendo a un dicho muy popular dominicano, no podemos ser tacaños de conocimiento, porque el conocimiento está en un clip, así que de todos. Les agradezco a todos, participen en el espacio, les voy a contestar en la medida que me pregunten y cualquier consulta, cualquier duda pues, puede ser fortalecida a través del espacio que está en la plataforma de Telescopio y la universidad. Gracias a todos ustedes por su presencia y yo recibo ese abrazo cariñoso, esas felicitaciones y recíbanlas ustedes de mi parte para mí. Les deseo bendiciones y que la pasen muy bien.